Será nuestro invitado las hagan a través de los teléfonos 24 10 15 y 24 45 55. Damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, el licenciado Sixto Paswell, coordinador mundial de la misión Rama. Buenos días. Buenos días. Licenciado, para iniciar quisiéramos que nos narrara nuevamente en forma breve cuál fue su experiencia con los extraterrestres. ¿Cuál ha sido su experiencia? Así es. En 1974, con mi madre y con mi hermana, intentamos nosotros una primera recepción de comunicación en base a una conferencia que tocó un tema que es por demás interesante y que está muy vinculado a la comunicación con seres extraterrestres. El tema era la telepatía como transmisión de pensamiento a distancia. La preparación previa que había yo tenido antes de iniciar estos intentos de comunicación había sido el haber participado en una agrupación yoga, haciendo ejercicios de respiración, relajación, concentración y meditación, y llevar una dieta de tipo naturista, de tipo vegetariano. Entonces, pensé que de pronto toda esta preparación podía sensibilizarnos lo suficiente como para recepcionar algún tipo de mensaje. Pero así como nosotros, la noche del 22 de enero de 1974, intentamos recibir una psicografía del fenómeno de escritura automática. En este primer mensaje recibido, y el cual naturalmente yo no lo creí, pensé que era sugestión, imaginación, decía: el supuesto extraterrestre, sala de hogar buena para hacer la comunicación. Me llamo Oxal, soy de Morle, se le llaman Ganímedes. Podemos tener contacto con ustedes, pronto nos verán. Al día siguiente volvimos a intentar esta recepción de comunicación para salir de dudas, con un grupo de unas 20 personas, amigos y conocidos de barrio y de la universidad. Y entonces, en este segundo experimento, el supuesto extraterrestre nos invita para que vayamos a 60 kilómetros al sur de Lima, en el Perú, y que allí, el 7 de febrero, a las 9 de la noche, viéramos aparecer nosotros su nave. Esto ocurrió pues en 1974, y aunque ninguno de nosotros pensaba que pudiera esto ser real, que pudiera concretarse, todos pudimos ver aparecer el objeto, un objeto en forma de disco totalmente iluminado, que llegó no solamente a salir detrás de las colinas, sino que se fue acercando hasta colocarse encima nuestro a muy baja altura. En ese momento sentimos pánico, un terror, miedo, lo que naturalmente siempre se siente, ¿no?, cuando una sensación como esta, por materia invertida, sino que eran seres altos, 1,80 m, ojos marcadamente oblicuos, frente amplia, poco pelo pero lacio que le llevaban atrás de la espalda, y estos seres decían venir de Ganímedes, y que en Ganímedes, la luna de Júpiter, no es vida natural, sino que es vida artificial, y que ellos a su vez vienen de Orión, estrellas distantes de nuestro sistema solar entre 300 y 500 años luz. Un año luz son casi 10 trillones de kilómetros, y que habrían llegado a nuestro sistema solar en más de 20.000 años los nuestros. Ellos también afirmaron que nuestro planeta está siendo visitado por infinidad de civilizaciones, por ello la diversidad de tamaños y formas. Esto no nos debe extrañar si en un planeta como el nuestro encontramos que en el Congo hay pigmeos de 1,30 m, y en el mismo África zulúes y masái de 1,90 m, o casi 2 metros, gente viviendo en el Polo Norte a bajísimas temperaturas o en Alaska, donde en condiciones normales nadie podría vivir, y gente también del desierto del Sahara. Estos contrastes igualmente se repiten en el universo. Ahora, periodistas españoles de la agencia EFE tuvieron la oportunidad de acompañarnos en encuentros programados. Ellos vieron aparecer las naves, ellos fueron testigos, podríamos decir, de primera línea de que estos contactos eran reales, escribieron sobre nosotros hasta libros, entre ellos OVNIs, SOS a la Humanidad, editorial Plaza Janés, que sacó el periodista Juan José Benítez, autor en la actualidad de muchos libros de divulgación de fenómeno OVNI. Llegamos a estar en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York dando conferencias los días 3 y 21 de agosto del año 86. Y lo que es más, a partir del año 86, llegar a tener experiencias mucho más directas, no solamente verlos físicamente, sino subir al interior de las naves. Pero naturalmente esto no ocurre todos los días, esto ocurre 1 o 2 veces al año, o a veces una vez cada 2 años. Y cuando hemos llegado a estar tan directamente con ellos, pues recibir una serie de informaciones y conocimientos, y por lo menos la versión extraterrestre de muchísimas de las cosas que están ocurriendo en nuestro planeta. Por ejemplo, en uno de estos contactos, los guías o hermanos mayores, estos seres extraterrestres, que no son dioses ni son seres mejores que nosotros, solamente diferentes, nos dijeron de que no habían sido los norteamericanos los primeros en llegar a la luna, sino que habían sido los rusos. Y esto naturalmente ni por mérito de los rusos ni mérito de los norteamericanos. Sabemos que científicos alemanes que cayeron en poder de los aliados al final de la Segunda Guerra Mundial desarrollaron la carrera espacial para ambos países. Según los extraterrestres, así como los rusos pusieron al
primer satélite orbitando la Tierra, el Sputnik, al primer astronauta orbitando también alrededor de la Tierra, Yuri Gagarin, al primer astronauta en caminata espacial. Así también habría enviado la primera nave espacial que aterrizó con astronautas en la cara oculta de la Luna, donde ya desde la década de los años 50 se había visto una intensa actividad extraterrestre. Los mismos Apolo habían detectado en la cara oculta luces en los cráteres y grandes instalaciones y unas construcciones en forma de grandes monolitos, que llevaron al escritor Arthur Clarke a escribir aquella célebre novela que Stanley Kubrick llevó a la pantalla 2001, Odisea del Espacio. Entonces, según los extraterrestres, la nave soviética aterriza en la cara oculta y uno de los astronautas rusos muere queriendo ingresar a esta base extraterrestre, al parecer defendido por defensas robots. En el siguiente vuelo, la Unión Soviética ya no envía una nave tripulada, sino envía al Nimitz con un tanque robot llamado Lunokhod, al parecer para pelearse con los extraterrestres. No tuvo ningún resultado positivo. Sabiendo Estados Unidos lo que había ocurrido con la nave tripulada soviética, envió al Apolo 11 en 1969 con Neil Armstrong, Edwin Aldrin y Michael Collins al Mar de la Tranquilidad. Pero no tuvieron tranquilidad. Desde el momento mismo que salieron de la Tierra fueron seguidos por ovnis, tal como ellos posteriormente lo certificaron. La información que llegaba a los receptores de televisión con una diferencia mínima que pudiera traer censura, pues fue captada así en los diversos radiotelescopios del mundo, donde muchos científicos y muchos radioastrónomos pues captaron las conversaciones que fueron dadas por la NASA, en la cual los astronautas certificaron que estaban siendo en ese momento observados con en la Luna por unas especies de esferitas muy pequeñas que venían de un disco principal. Estas esferitas son las llamadas caneplas o Foo Fighters. Durante la Segunda Guerra Mundial se les llamó cazafantasmas. Entonces, estas cámaras de televisión controladas a distancia o monitores se acercaron muy cerca a los astronautas. De regreso a la Tierra, los tres astronautas, por haber estado vinculados a esta observación OVNI, y es más, haber hasta informado en algunas de las reuniones y conferencias públicas que habían sido testigos de estos encuentros, fueron retirados del programa espacial. Es más, Edwin Aldrin, el segundo en pisar la Luna, era la segunda vez que afirmaba haber visto un ovni. La primera vez durante el Géminis 12 en 1966. Esto le valió que fuera internado en un sanatorio para enfermos mentales por problemas de adaptación a la hora del regreso. Parece ser que veía ovni por todos lados. Licenciado, en relación a estos fenómenos de los extraterrestres siempre se toca la cuestión del Triángulo de las Bermudas. ¿Qué relación existe entre los extraterrestres y el Triángulo de las Bermudas? ¿O cuál sería la explicación que dan ellos sobre los fenómenos que allí ocurren? Sí, ciertamente es muy interesante con respecto a esto del Triángulo de las Bermudas. Los extraterrestres dicen de que el Triángulo de las Bermudas es un paso interdimensional, una puerta, un umbral a otro espacio-tiempo, y que hay otros 11 lugares similares en nuestro planeta, algunos más pequeños, otros mucho más grandes, y que estos lugares se deben a que alguna vez existió un planeta entre Marte y Júpiter. Este planeta, el planeta Tyr o Mayona, estalló, y los restos de este planeta son lo que hoy día conforman el cinturón de asteroides. La lluvia de meteoros ocasionada por esta destrucción acabó con la mayor parte de la atmósfera de Marte y destruyó también las lunas Phobos y Deimos. Parte de estos meteoros llegaron hacia la Tierra, pero se estrellaron contra el escudo de nuestro planeta, que es la Luna. Por eso la Luna tiene la cantidad de cráteres y hoyos que hoy detecta. La Tierra absorbió dos grandes fragmentos, o sea, dos grandes asteroides, y tuvo en un momento de su historia, aparte de la Luna actual, dos lunas más pequeñas, o sea, tuvo 3 lunas. Con el tiempo, estas lunas no cayeron sobre nuestro planeta, sino que se fueron incorporando, de tal manera que se fueron acercando y en un momento ingresaron a nuestro planeta. Por eso la Tierra no solamente tiene forma de esfera achatada en los polos por la gravedad, sino que encima tiene forma, pues como digo, no solamente redonda, sino de una pera. Entonces, estas adiciones han traído consigo una expansión del planeta, una expansión un poco deforme, por así decirlo, y los lugares de incorporación de estos asteroides, uno fue en la fosa de las Filipinas, ocasionando justamente esta gran falla geológica y promoviendo un movimiento de las placas y un corrimiento de los continentes. El otro lugar de impacto o de adhesión fue la fosa de Puerto Rico, de casi 9 kilómetros de profundidad, creando en la zona lugares de aberración magnética, donde por la concentración de energía electromagnética por las tormentas se abren pasos dimensionales que atrapan todo tipo de objetos metálicos, barcos y aviones. El Triángulo de las Bermudas está más promocionado que muchos otros centros también, debido a que el tráfico de barcos y de aviones es muy intenso. El índice de desapariciones entonces crece. En ese lugar, los extraterrestres evacúan, rescatan cual salvavidas en una playa
a las personas o a las naves pues que generalmente se pierden, se extravían o desaparecen en otro espacio-tiempo. ¿Qué pasa con estas personas en el caso de que se extraviaran? Podrían aparecer en cualquier lugar del espacio, en cualquier lugar del tiempo, pues, y morirían indefectiblemente. Entonces ellos lo que hacen es rescatar a estas personas y se las llevan a las naves. Muchas veces las devuelven inmediatamente, aunque esto puede ocasionarles problemas porque pasarían el resto de su vida, quizás en un cuartel militar, siendo evaluados, analizados por los gobiernos, o muchas veces porque no conviene que estas personas hablen, ya que son testimonios no solamente de la existencia de los ovnis, sino también, en este caso, de estas puertas dimensionales. Tenemos casos muy famosos, como el caso del vuelo 19 de Fort Lauderdale, de Miami, Florida, el 14 de diciembre de 1945. 5 aviones caza bombardero tipo Avenger estaban haciendo vuelo de instrucción de Bermudas hasta la Florida cuando fueron envueltos en extraña fosforescencia azul brillante. Los instrumentos se volvieron locos, dejaron de observar ellos el mar debajo de sus naves, y de pronto los radioaficionados de la costa de los Estados Unidos captaron comunicaciones entrecortadas. Uno de los pilotos dijo: ¿y qué es esa luz intensa encima nuestro? Son extraterrestres, y no terminó de dar esa frase cuando fueron absorbidos o desaparecieron. Los 5 aviones desaparecieron y a la hora se envió un hidroavión con 17 hombres a buscarlos. También se perdió. No había tormenta, pero había una gran concentración electromagnética, ¿no?, que estaba a las puertas en este lugar, y los 6 aviones, 27 hombres en total, desaparecieron, y la Marina no pudo dar ninguna explicación al respecto. Entonces, las personas, una vez que ingresan al triángulo, podrían sufrir alteraciones orgánicas y magnéticas de tal manera que los extraterrestres devolvieran a estas personas, en términos de 1 o 2 semanas envejecerían prematuramente y morirían. Entonces, les ofrecen a estas personas llevarlos con ellos, llevarlos a aquella luna Ganímedes, donde no hay vida natural sino es vida artificial. Por eso las sondas norteamericanas, entre ellas Viajero Espacial Voyager, no encontraron vida natural. Y desde hace 15 años dijeron que no había vida natural ahí, sino que ellos habían aprovechado las grandes masas de gas metano de la atmósfera de Ganímedes y habían creado condiciones artificiales solamente sobre sus ciudades. Hay una ciudad en Ganímedes que tiene más de 12.000 personas que han sido extraídas de la Tierra en los últimos 300 años. Estados Unidos, desde 1943, desde el llamado Proyecto Filadelfia, últimamente Ronald Reagan, cuando se le inquirió sobre este proyecto en particular, él dijo: sí, fue real. Durante tantos años Estados Unidos dijo que había sido falso, que esto no se había dado. Sin embargo, ahora, en esta ocasión, el presidente pues simplemente lo dijo, certificó que era real. ¿Y en qué consistió ese proyecto? Resulta ser de que Estados Unidos en 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, comenzó a procurar sistemas de camuflaje perfectos que permitieran que sus embarcaciones no fueran detectadas por los sistemas de radar. Un destroyer salido, o sea, un crucero de la Armada Norteamericana, el U.S. Eldridge, recién salido de astilleros con su tripulación completa, fue el que se prestó para este experimento. Se instalaron 2 potentes generadores, uno en la proa y otro en la popa del barco, y trataron de crear un campo electromagnético para que el barco desapareciera delante no solamente de la observación directa de los otros barcos, sino de los radares. Y al cabo de unos 5 minutos había desaparecido por completo. Cuando se bajó la potencia de los generadores, pues el barco volvió a aparecer. Se celebró el éxito de inmediato, pero demasiado anticipado, porque el barco con los generadores apagados, viste paciencia de todos, y estuvo apareciendo y desapareciendo intermitentemente hasta que finalmente volvió a aparecer, y ya indefinidamente estuvo aparecido, pero la tripulación seguía apareciendo y desapareciendo, y lo que es más, parte de la tripulación aparecía integrado a las paredes, al piso del barco. Algunos seguían apareciendo y comenzaron a sufrir algunos hasta los síntomas propios de la radiación, sea náuseas, vómitos, pérdida del pelo. Toda la tripulación falleció o murió al poco tiempo. Y Estados Unidos no cesó en su intento de buscar estas puertas dimensionales, estos umbrales en el tiempo y espacio, que fue lo que se descubrió, que se conseguía con ellos, y hasta la actualidad ha estado trabajando con estos experimentos, y hoy por hoy existen máquinas que podrían llegar a permitir al ser humano regresiones al pasado. ¿Y qué conoce usted sobre las investigaciones que han realizado los Estados Unidos sobre estos seres extraterrestres? ¿Realmente tienen ellos pruebas de que existen, tal como lo decíamos en el reportaje? Según algunas personas, ellos tienen restos de extraterrestres. ¿Es esto cierto? Bueno, he tenido la oportunidad de comunicarme permanentemente por teléfono con el coronel de la Fuerza Aérea Norteamericana en retiro, Wendell Stevens.
Este oficial tomó fotografías en la base aérea Wright-Patterson, justamente en los célebres hangares donde se encuentran restos de ovnis y restos de extraterrestres congelados. Y por haber publicado estas fotografías en varios libros, pues que sacó a la circulación, fue encarcelado por revelar material no clasificado o clasificado, considerado como top secret o secreto de Estado. Y además su libro desapareció de librería, ya, o sea, inexplicablemente, qué curioso. Ahora, en los últimos documentales que han estado apareciendo en la televisión de Estados Unidos, muchos oficiales en retiro, pues que ya no tienen una responsabilidad directa o que pueden ellos hablar públicamente porque ya no tienen la obligación de tener que callar, han certificado haber asistido a los lugares donde ovnis se han estrellado, porque nuestro planeta está siendo visitado por infinidad de civilizaciones, con los más variados niveles tecnológicos, obviamente siempre superiores al nuestro, porque aquellas civilizaciones que están igual que nosotros o en inferioridad de condiciones, pues todavía no pueden salir de su entorno como nosotros tenemos las limitaciones actuales. Entonces, son civilizaciones necesariamente tecnológicamente más avanzadas, y algunas ética y moralmente más avanzadas también, que son las que buscan tener un contacto directo con la humanidad con ciertas limitaciones, ya que nuestra agresividad, nuestra actitud muchas veces no es la más afable, la más, quieren decir, positiva. Entonces ellos tienen que ir guardando las distancias y no exponerse a que nosotros podamos autodestruirnos queriendo hacerles daño a ellos. Entonces sí existen pruebas. Hace muy poco tiempo también, a comienzos de este año, cuando estaba justamente en el canal 9 de televisión del Canadá, pues los periodistas mismos apoyaron estas certificaciones, estas informaciones que estoy dando, diciendo que hacía muy poco Ronald Reagan en los Estados Unidos, ante la pregunta de los periodistas, pues él dijo de que él no podía decir que existieran o no existieran los extraterrestres, pero que si existían, de hecho eran agresivos. Entonces era un reconocimiento tácito de la presencia extraterrestre. Y recordemos que en 1987 Estados Unidos y la Unión Soviética firmaron en Ginebra un acuerdo, un pacto de ayuda mutua en el caso de una agresión extraterrestre. Si no se pueden poner de acuerdo sobre cosas básicas, ¿cómo puede ser posible que firmen un acuerdo de este tipo? Cuando durante tantos años, desde proyectos tan costosos como el proyecto Blue Book, el libro azul, que costó pues a la Radio Nacional de los Estados Unidos una gran cantidad de dinero, pues se ha querido demostrar que los ovnis no existen. Y es bien interesante, el proyecto Libro Azul, pues estuvo casi más de 12 años o 14 años en investigación. Científicos como Allen Hynek intervino como uno de los tantos astrofísicos pues, que fueron consultados civiles, y él no se dejó manipular. Cuando él vio que la mayoría de casos que mostraban que los ovnis existían eran ocultados, guardados o sacados y no iban a ser publicitados, él realmente hizo sus denuncias. Y es más, formó posteriormente un cuerpo de investigación del fenómeno ovni. Y lo que es más interesante, el proyecto Libro Azul concluyó con dos conclusiones básicas. La primera conclusión, y en este orden: los ovnis no representan un peligro para la seguridad de los Estados Unidos. Segunda conclusión, los ovnis no existen. ¿Cómo puede ser posible que si no existan, no se diga como segunda conclusión? Debería ser el orden lógico: los ovnis no existen, por tanto no representan un peligro. Pero el orden no. El orden era, no representaba un peligro. Segundo, no existe. ¿Qué significa con ello? Estaban dando una verdad a medias, una verdad entre líneas. Los ovnis no representan un peligro. Obviamente que no representan un peligro. Si quisieran invadirnos o destruirnos, hace tiempo que hubieran dado cuenta de la humanidad. Y los ovnis no existen, es cierto. No existen los objetos voladores no identificados. Están identificados y no son de la Tierra. ¿Y qué tan expuestos estamos en un futuro próximo a una posible invasión extraterrestre por ovnis que no vinieran en un plan muy amigo? Pues, según los extraterrestres con los que dentro del grupo Rama estamos en comunicación y otros tantos grupos de contacto a nivel mundial, nos encontramos como protegidos por una gran cuarentena. No cualquier civilización en este momento puede llegar a nuestro planeta. Hay civilizaciones que nos están cuidando, no solamente cuidando de otras civilizaciones agresivas y violentas, porque en todas partes se cuecen habas, hay de todo el universo, sino que también nos están cuidando de nosotros mismos. Qué interesante. Justamente cuando el transbordador espacial Challenger estalló en el aire, pues develó cuál era la intención original de este proyecto. Era una misión netamente militar. Si es bien cierto de que esto venía bajo el encubrimiento para distraer a la opinión pública de una profesora que iba a dar clases del espacio, la misión del transbordador espacial
era colocar una estación espacial que orbitara alrededor de la Tierra del proyecto de la Guerra de las Galaxias. Una estación que tenía dos armas fundamentales. Una, un cañón láser que pudiera desintegrar los misiles nucleares en el momento mismo que salen de sus hilos. Y otra arma que pudiera perforar la capa de ozono para que extensas zonas de nuestro planeta fueran desintegradas por los rayos gamma, los rayos ultravioletas de nuestro Sol. ¿Qué licenciados tuvieron que ver algo de ellos entonces en esa explosión? Pues no necesariamente, ya que primeramente el transbordador era una coladera, tenía fugas por todos lados. O sea, no había necesidad de abatirlo porque simplemente se destruyó por sí solo. Hay fotografías que han ya empezado a girar a nivel mundial en las cuales se ve muy cerca de la explosión un ovni. Según los extraterrestres, ellos lograron teletransportar, absorber, rescatar a los astronautas, aunque solamente fueran 59 segundos los que duró el transbordador en su ascenso hacia el cielo. Ellos lograron teletransportar, absorber, rescatar a estos astronautas y según ellos están en la actualidad con ellos. Estados Unidos ha dicho de que murieron, fallecieron y se acabó, pero realmente no es eso lo que ocurrió. Al poco tiempo ocurrió lo de Chernobyl. La nube radiactiva de Chernobyl dio una vuelta completa y circular a nivel de toda Europa sin llegar a producirse la caída de la radiación sobre Europa. Cosa que realmente es inexplicable, cómo la nube radiactiva le dio la vuelta completa a Europa y regresó al mismo lugar de donde había salido. Estos dos acontecimientos, la intervención extraterrestre con el transbordador espacial y la intervención extraterrestre con Chernobyl, pues ocasionó que Estados Unidos y Rusia firmaran el Acuerdo de Ginebra y al poco tiempo, presionados por un continuo contacto directo que han mantenido los extraterrestres con los astronautas de la Estación Espacial Mir de la Unión Soviética que está orbitando la Tierra, llevó a que Gorbachev viajara a los Estados Unidos y entrara en tratativas para reducir los misiles de alcance medio y posteriormente hasta los ejércitos regulares. Por eso, si alguien merece el Premio Nobel de la Paz, no es ni Mikhail Gorbachev ni Ronald Reagan, sino son los extraterrestres que sí han hecho ayudas directas a la humanidad. Cuando ustedes recordarán esta música que hizo un grupo de cantantes norteamericanos, ¿no? El We Are the World, nosotros somos el mundo, en base a la gran carestía, hambruna, la sequía que se estaba produciendo entre Etiopía y el Sudán, pues que produjo una gran solidaridad a nivel internacional, pues una expedición japonesa registró de que en la frontera entre Etiopía y el Sudán, aquel año, la noche misma de Navidad, un objeto en forma de disco, un hombre, abrió sus compuertas y dejó caer alimentos para más de 5.000 personas que se encontraban en ese momento padeciendo de una gran hambruna. Pues el alimento flotaba en el aire y eran como unos panecillos blancos. Nos recuerda mucho al maná bíblico que se narra durante el Éxodo. Y hay que claramente definir que el maná de la Biblia tiene un doble origen. Uno es una secreción de unas plantas que se llama la tamaris manífera, que es propia del desierto del Sinaí, y otro es lo que cayó de la nave nodriza, que según el Éxodo de día era como una nube y de noche como una antorcha de fuego. En el mismo Éxodo se describe que debajo del monte Horeb, o sea, debajo de la nube estaba en el Horeb, en lo alto del Sinaí, era como un mar de bronce y vidrio, era metálico y tenía ventanas. La presencia extraterrestre a lo largo de toda la historia humana siempre ha sido solidaria, siempre ha sido verdaderamente de ayuda y no parcializada a favor de unos en contra de otros. Eso es falso, esto es lo que llamaríamos la interpretación que muchas veces el hombre hace, pero ellos siempre se han interesado por la humanidad. Luego de la entrevista que tuviéramos el lunes, causó mucha inquietud en varios de nuestros amigos televidentes la explicación que diera usted sobre el fenómeno de la Virgen de Fátima. En este momento vuelve usted a explicar lo que ocurrió en el caso del maná en el desierto. ¿Tendrían todos estos fenómenos calificados de sobrenaturales y atribuidos directamente a Dios una explicación sobrenatural? ¿O cuál sería el papel entonces, de acuerdo a la visión que tienen ustedes, que juega Dios en la historia? Pues obviamente el papel que juega Dios en la historia es que dentro del orden cósmico, las leyes del universo, pues simplemente tanto vinculan a una persona como una estrella. O sea, las leyes son las mismas para un personaje pequeño como para un personaje, o podríamos decir, un ser gigantesco, como son las estrellas gigantes de nuestro universo. Y dicho sea de paso, miren, una estrella nace, crece y muere, un ser humano también nace, crece y muere. La diferencia de tiempo puede ser abismal, pero ciertamente estamos atados a las mismas leyes. Las estrellas cuando mueren devuelven su materia estelar al universo, que comienza nuevamente por la gravedad, esa fuerza invisible que domina el universo, a enrollarse y como caldera vuelve a crear nuevas estrellas. O sea, la evolución continua del universo nos muestra
de que realmente estas leyes inmutables proceden de una fuerza, de una voluntad que no puede ser otra cosa que la voluntad divina. Como decía Albert Einstein, si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico. La coherencia y el orden cósmico obedece a este gran impulso original. Digamos que la ciencia hoy por hoy nos dice que hace 15.000 millones de años se produjo un gran Big Bang, una gran explosión. Y a partir de un átomo primordial de hidrógeno, pues todo lo que hoy día nosotros conocemos se formó. Pero como de la nada no puede aparecer nada, y simplemente las cosas no pueden ocurrir porque sí, no tiene una causa, ¿no? Si genera un efecto. Entonces esto viene procedente de aquella fuerza espiritual y mental, aquella voluntad cósmica que nosotros llamamos Dios. El que hayan intervenido seres extraterrestres a lo largo de toda la historia, inclusive en la Biblia, no le quita el carácter sagrado e inspirado que la Biblia tiene. Muy por el contrario, nos muestra de que podemos encontrar una explicación lógica a las cosas que la religión hoy día nos señala, y esto es interesante. Abraham, 1800 años antes de Cristo, fue educado desde muy joven en Ur de los Caldeos, una ciudad que se encuentra en lo que es el actual Irak y Irán, ¿no? Esta es la zona pues, de Mesopotamia. Y los caldeos eran herederos de los antiguos sumerios. Los sumerios, por lo menos unos 2000 años antes que Abraham, ya tenían ellos entre sus leyendas y mitos de cosmovisión, cosmogénesis, interpretación del origen del mundo, el mito de Adán y Eva, el mito de Noé, que se encuentra en la tablilla número 11 de la epopeya Gilgamesh, relato sumerio. Entonces, Abraham no recibió por inspiración de Dios la leyenda o el mito del origen del mundo de Adán y Eva, él simplemente lo absorbió culturalmente de esta metrópoli cultural que significaba Ur de los Caldeos. Y todo mito, toda leyenda, siempre tiene un asidero real, un elemento histórico. Por ejemplo, cuando se habla entre los antiguos caballeros andantes de la antigua Camelot, el rey Arturo, y en Gran Bretaña, pues se habla de que los caballeros, para poder merecer sentarse a la mesa redonda con el rey, pues tenían que haber rescatado a una dama en peligro y tenían que haber matado a un dragón. ¿Cómo se pueden matar dragones si los dragones no existen? Pues en Inglaterra, o en la Gran Bretaña, perdón, y precisamente en Escocia, existen dragones. Esto es en el lago Ness, en Escocia. En el lago Ness es una falla geológica donde se han encontrado pues, dinosaurios plesiosauros, diplodocos de la era secundaria. Seres que debieron haberse extinguido hace 80 millones de años y que viven allí. Estos, podríamos decir, animales de 24 metros de la cabeza a la cola, se han mantenido, se han perpetuado en este lago que está comunicado con el mar. El monstruo del lago Ness, Agnes o Nessie, es algo que es conocido hoy en día. Hay expediciones como la Jacques Cousteau que han salido a su encuentro. Entonces la existencia de un solo dragón, de un solo dinosaurio, pues ya sería la demostración o la corroboración de que existían dragones, o se podía hablar de dragones, pues en la época de la Edad Media o la época feudal. Ahora, el mito de Adán y Eva, ¿qué es? Resulta ser, según la versión extraterrestre, que 7 extraterrestres llamados los Elohim, o sea, un grupo jerárquico dentro de las diversas civilizaciones que existen en el universo, porque decíamos de que hay diversos niveles. Hay los llamados sembradores, hay los vigilantes, hay los guardianes, hay los instructores. Este grupo, los sembradores o los Elohim, 7 de ellos descendieron en nuestro planeta hace millones de años y colocaron en un lugar entre Mesopotamia y el África un invernadero cósmico, un laboratorio de experimentación genética. En este lugar tomaron ellos a seres humanos, producto de la evolución de las especies, protomínidos, y los colocaron en este laboratorio. Y inicialmente trabajaron genéticamente como ellos, surgiendo una variedad de andróginos, similar a la que eran ellos. Este grupo, esta civilización extraterrestre, tenía ambos sexos, eran andróginos. Hicieron a este grupo humano andróginos. De ahí viene la leyenda, la mitología griega, que habla de andróginos, justamente un ser que tiene bisexual. En un planeta como el nuestro, inestable, estos seres andróginos, estos seres humanos, no eran fuertes, eran débiles. Entonces no podían sobrevivir. Por lo cual, cuando la Biblia nos habla de la costilla de Adán, no significa otra cosa que una alta cirugía que llevó a hacer a unos machos y a otros hembras definitivamente. Y entonces se le dice que de toda planta, de todo fruto, de toda semilla, del laboratorio, del invernadero pueden consumir, menos de cierta planta que se encuentra en el centro del paraíso, tal es el término bíblico, porque el día que consuman de esa planta morirán. Pero no morirán porque los Elohim, que es una palabra hebrea que significa nosotros, o los dioses con D minúscula, distinto a la palabra Yahvé o Jehová, en hebreo Yud-Hei Bab-Hei, Y-H-W-H. ¿No? El hebreo no tiene vocales, solamente tiene consonantes. Significa yo soy el que soy, primera persona del singular.
El nosotros es primera persona del plural. Hay una gran diferencia de concepto. Elohim no es Dios. Elohim son los dioses con minúscula o los extraterrestres. Entonces estos 7 extraterrestres, los 7 Elohim, le dicen que no consuman de esta planta porque es una planta que tiene propiedades alucinógenas. Es una droga. El día que consumieran ellos esta planta con propiedades alucinógenas, como toda droga, traería consigo la destrucción de las neuronas del cerebro, que son células irreemplazables, y se iniciaría un proceso irreversible de muerte que ni aún los extraterrestres podrían detener. Y esto justamente es la advertencia. Ahora que se habla tanto de drogas, pues vemos que no es novedad con esto de las drogas. Entonces, uno de los 7 Elohim, uno de los 7 extraterrestres, identificado con el símbolo de la serpiente según el mito legendario de la Biblia, este símbolo lo encontramos en el caduceo de Mercurio, símbolo de la medicina. Este extraterrestre es un médico, un doctor Frankenstein de la antigüedad, que no tuvo escrúpulos como para decirle a los antiguos antepasados nuestros, a estos protominios, que experimentaran, que no le hicieran caso a sus compañeros de viaje, a esos aguafiestas, por así decirlo, y que probaran, que consumieran esto, porque no les iba a pasar mayor cosa. Y además, la ciencia cómo avanza a través de experimentación. Así que sedujo a los homínidos, a estos Adanes y Evas, porque eran varios, para que consumieran esta planta, y tuvieron la primera experiencia por consumo de drogas, que existe la historia. Tanto Adán y Eva sintieron, o los Adanes y Evas, porque eran varios, sintieron frío. Por eso se cubrieron con hojas, y no porque tuvieran vergüenza. Estaban totalmente cubiertos de pelo nuestros antepasados, parecían mucho a los monos. Entonces, después cuando regresan nosotros Elohim, nosotros 6, dicen, pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué han hecho? Ya valoraron el experimento. Y ahora, con la curiosidad que tienen estos seres, puede ser que descubran que hay otras plantas que son más potentes que esas, y hasta nos puedan poner en peligro a nosotros. Los Elohim, si bien no eran totalmente inmortales, podían vivir miles de años. Los extraterrestres registran un envejecimiento muy lento en relación con la humanidad. Esto tampoco no es nada extraño. En la Estación Espacial Mir de la Unión Soviética, los astronautas que estuvieron orbitando la Tierra por espacio de un año registraron un envejecimiento celular de solamente 20 días. Así que fuera de la Tierra se puede vivir mucho tiempo más. Cuando se habla de Matusalén o se habla de estos personajes que vivían 900 años, piensa que si las condiciones de nuestro planeta eran diferentes antes del diluvio universal o la desaparición de la Atlántida, porque Noé no sería otra cosa que un Atlante que emigró hacia el mar Mediterráneo con la desaparición de este gran continente hace más de 12.000 años, tal como lo dice también el Critias y el Tineo, los diálogos de Platón y la República de Platón. Nos habla de que 9.600 años antes de Platón, hace unos 12.000 años, allende las columnas de Hércules, existía esta isla continente de la Atlántida. Neptuno o Poseidón, hermano de Júpiter o Zeus, pues había establecido allí su capital Poseidón. Hoy día la arqueología submarina ha demostrado de que realmente existió alguna vez un continente entre el mar Caribe y las Islas Azores. Y es curioso, Montezuma le dijo a Hernán Cortés, cuando lo recibió en Tenochtitlán, pues mi señor Quetzalcóatl, como usted sabe, nosotros somos los descendientes del antiguo Aztlán, una isla allende los mares, donde las garzas emprenden vuelo al amanecer. Y este continente del cual provendrían los vascos, los españoles, y también los orígenes de la cultura egipcia, y también parte de las culturas cretenses, por ejemplo, pues habrían sido ellos los constructores de las pirámides. Lo que estábamos hablando nosotros el otro día, de que, según los extraterrestres, ellos no han hecho las pirámides, ellos no han hecho Machu Picchu, ellos no han hecho estas grandes estructuras, Tikal, Copán, sino que los extraterrestres, en un permanente intercambio cultural, muchas veces dieron motivo para que nuestros antepasados construyeran e hicieran e edificaran estas grandes construcciones y recibieran y aprendieran estas técnicas. También, por ejemplo, cuando hablamos de los incas, una de las versiones de la fundación del imperio de los incas nos dice que del fondo del lago Titicaca, entre la frontera de Bolivia con el Perú, sale un trono dorado en el cual viene Manco Cápac y Mamaoyo. Pues imaginemos nosotros, en un esfuerzo de imaginación creativa, que los ovnis en la cordillera de los Andes descienden en las lagunas y debajo de las montañas se esconden, muchas veces nos escuchan ruidos como de alta maquinaria, como si estuvieran extrayendo materiales que difícilmente nosotros podemos tener acceso. Y los ovnis descienden y se van, ¿no? Porque tienen autonomía de vuelo tanto en el aire como bajo el agua. Una vez, ovnis que han aterrizado en el lago Titicaca. El lago Titicaca es tan grande que hay lugares donde ni siquiera se ve la orilla opuesta. Entonces imaginemos un ovni que ha aterrizado en el fondo del lago. La gente pues pensaba de que era el sol el que dormía en el lago, así como cuando nosotros vemos cómo el sol se esconde en el horizonte, así igualmente el sol se esconde en el horizonte del lago. Pareciera que durmiera dentro del lago.
Campesinos hace pues unos 700 años vieron cómo del fondo del lago comenzó a salir un objeto luminoso. Para ellos era el sol que estaba con insomnio aquella noche. Sale el disco volador, la nave espacial, y se acerca hacia la orilla. Después, del interior de la nave se abre una portezuela, es como si el dios Padre Madre Sol, ¿no?, estuviera pariendo, y de su vagina, de su útero, salía un hombre y una mujer. Son campesinos que fueron adolescentes, llevados por los extraterrestres, adiestrados, preparados por ellos y devueltos a su comunidad, para que ellos representaran un salto evolutivo, un salto civilizado o tecnológico. Estas dos personas vienen con trajes espaciales brillantes. Para ellos eran hijos del Padre Madre Sol. Por eso en quechua, Inti Churi, hijo del sol, es lo que de alguna manera utilizaban ellos los incas para hablar de sí mismos. Y es más, el inca se casaba con su hermana de sangre, porque la primera pareja venía dentro de la misma nave. Las técnicas de momificación similares a las de los egipcios en los sarcófagos, pues los incas en estas canastas de momificación, no es otra cosa que buscar remedar las técnicas de hibernación para los largos viajes a través del cosmos que ellos vieron que había en el interior de las naves. Licenciado, tenemos una serie de preguntas sobre el sistema de transporte que usan los extraterrestres, los ovnis. Se habla de giros de 90 grados. Las preguntas giran en torno a por qué esos giros de 90 grados. Bueno, simplemente muchas veces ellos lo hacen no para alardear, sino para llamar nuestra atención, para que nosotros sepamos de que su tecnología es muy superior. Y siendo tan superior, no tienen intenciones agresivas. Si tuvieran estas intenciones hace tiempo que hubieran acabado con nosotros. Entonces, en vano, nosotros estamos desarrollando una tecnología basada en las armas, basada en la agresividad y en la violencia, cuando realmente podríamos dedicar todo ese esfuerzo económico y científico pues a tratar de liberar a la humanidad del hambre, de las enfermedades que existen. La tecnología de ellos se basa muchas veces en el electromagnetismo. Ellos regulan el rechazo con nuestro planeta como si fuera repulsión por imanes. Aparte, ellos crean alrededor de las naves un campo electromagnético, sobre todo que los discos voladores son generalmente naves de corto alcance. Las naves interplanetarias son las llamadas naves nodrizas, que llegan a medir hasta 3 kilómetros de largo y algunas mucho más. Quizás esto naturalmente nos parece difícil poderlo aceptar, pero pues imagínense lo que hubiera sido o significado explicarle a personas hace 100 años lo que son hoy día los aviones Hércules o los aviones de gran tamaño. Entonces, la tecnología de los ovnis les permite a ellos moverse a través del cosmos a velocidades increíbles. ¿Por qué? Porque según ellos, nuestra galaxia, la Vía Láctea y todo el universo está atravesado por líneas de fuerza. Entonces, estas líneas de fuerza atraviesan todo el universo, nuestra galaxia también, y pasan por nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar está atravesado por una de estas líneas en particular, que es algo así como una autopista en el cosmos, y nuestro planeta es lo que llamaríamos como una estación de servicio al lado de la carretera, donde quienes pasan por aquí pueden descender, ya sea tomarse una Coca-Cola o simplemente echarle aire a las llantas o tomar un poco de gasolina. Pues así, igualmente muchas civilizaciones vienen a nuestro planeta, algunas a llevarse muestras minerales, otros materia prima, algunas pocas sí, lamentablemente, se llevan animales o personas de recuerdo como souvenirs, ¿no? Y algunas sí a tener contacto inteligente con nosotros, un contacto positivo. Entonces, la tecnología de ellos les permite no necesitar estaciones de servicio, no necesitar lo que llamaríamos combustible como el nuestro. Muchas de sus naves lo que hacen es concentrar la energía del cosmos. Todas las estrellas están irradiando energía. Entonces lo que ellos hacen es absorber esa energía creando un campo como si fuera un planeta. Y absorben energía y la concentran en su interior. Algunas de las naves también funcionan con mercurio, otras funcionan con otros minerales o materiales. Utilizan cristales que les permiten a ellos canalizar la energía que podemos decir de la luz. Es increíble la tecnología de ellos y muchas veces muy simple, más simple de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Otra de las dudas que existen en torno a este tema es el tipo de vida que tienen los extraterrestres. Hay muchas preguntas sobre esto, si los extraterrestres mueren, si se reproducen, cuáles son sus costumbres. ¿Qué podría decirnos sobre esto? Bueno, ciertamente para poder hacer un estudio a fondo de estas cosas uno tendría que ser un antropólogo, ¿no? Para poder realmente interesarse, entender su cultura. Y si aquí realmente en nuestro planeta pues encontramos tantas diferencias culturales como son tan bárbaras de llegar, por ejemplo, en Alaska, donde los esquimales, y el esquimal sentirse honrado de compartir la señora pues con la persona que lo visita a uno, ¿no? Y permitirle que dentro del iglú duerma toda la noche una señora, porque imagínense con el frío que hace, el calorcito que le da a la señora.
Entonces, ese tipo de cosas que para nosotros podrían ser tremendas, bárbaras, ¿no? Pues, o que los jíbaros que se alimentan de carne humana, o tantas otras cosas, pues culturas totalmente diferentes nos vamos a encontrar en el cosmos. No precisamente que se coman carne humana o que compartan la señora, pero sí que por lo menos que estas civilizaciones, por lo menos con las que nosotros hemos tenido contacto, son muy semejantes a nosotros en el sentido de que tienen un gobierno teocrático. O sea, las mismas personas que los dirigen civilmente son sus autoridades espirituales o religiosas, que no son necesariamente personas, una casta sacerdotal, sino las personas que son elegidas por ellos. Elegidas, pero no por una elección democrática, sino como ellos tienen desarrollada la clarividencia, ellos pueden ver el campo electromagnético que toda persona tiene. Nosotros a través de la respiración nos cargamos de electrones, nos cargamos eléctricamente, no solamente oxigenamos nuestra sangre, y esta carga eléctrica se aloja en el sistema nervioso, que es el sistema eléctrico del ser humano. Esta energía alojada en el sistema nervioso emite luz, y esta luz al atravesar nuestro cuerpo se descompone, como la luz atravesando un prisma, en una banda de colores. Esas bandas de colores difícilmente pueden ser vistas con el ojo físico, aunque uno concentrado en una persona puede ver un brillo alrededor del cuerpo. Ese es el halo, la cantidad de energía que una persona tiene. En la mañana, cuando una persona ha descansado y se ha despertado, el halo es mucho más grueso, y en la noche tiende a ser mucho menor. Pero por encima de ese halo, uno ve una serie de manchas y de colores que envuelven a la persona como si fuera un capullo. Es muy sutil, solamente se puede percibir a través, en este caso, del desarrollo de la glándula pineal o el llamado tercer ojo. Los científicos de la Unión Soviética, a través de la cámara Kirlian, han demostrado que este campo existe, que estos colores son reales. Existe el aura total, el aura mental que se ve solamente por encima de la cabeza, y el aura de salud. Una serie de manchas que se pueden ver y que muestran las enfermedades que una persona ha tenido, tiene o tendrá. Es interesante todo esto. En base a estos colores que muestran el nivel de evolución de una persona, es que los extraterrestres encuentran a las personas que los dirigen, las personas que los orientan, las personas que los gobiernan. Indistintamente pueden ser hombres o mujeres. Estas civilizaciones, por lo menos la de los Oriones, tienen la división sexual, o sea, hay hombres y mujeres. Entonces pueden ser hombres o mujeres las personas que los gobiernan, porque indistintamente no es el sexo, sino la calidad moral y el nivel de desarrollo que tienen estos seres. La familia está basada en la pareja, es una relación monogámica, pero los hijos son propios de toda la comunidad. O sea, no es que mi hijo es el mío, y si yo encuentro a un niño en la calle no me interesa porque no es mi hijo. Sí puede ser que me dé pena, pero si lo veo sin zapatos y muerto de hambre, pues no es mi hijo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Allá no, los niños son de todos nos cuidan. Ellos, realmente la educación que le dan a los niños está basada fundamentalmente en hacerles recordar la preparación que ellos han recibido anteriormente, porque ellos creen en la reencarnación, no en la transmigración de las almas, como lo plantean ciertas sectas orientales que dicen que si una persona pues le gusta mucho comer carne se va a reencarnar en un chancho o un cerdo, o al que le gusta mucho el sexo se va a reencarnar en un perro. Según ellos, la vida es como una evolución continua, como una escuela. Nadie por desaprobar el 5º grado de la primaria lo van a devolver al jardín de la infancia, sino uno tiene que repetir tantas veces el grado como necesita para pasar al plano inmediatamente superior. Y la evolución continua nos permite a nosotros ir teniendo nuevas y mejores oportunidades. Porque si no fuese así, que si no existiera la reencarnación como una alternativa de progreso continuo, ¿cómo podríamos explicarnos en un mundo como este que haya personas que nacen pobres y otros nacen ricos? Unos nacen enfermos y otros nacen sanos. Si esto fuera producto de la casualidad, nos traería de que Dios sería indiferente al dolor humano y no tendríamos por qué ni siquiera llamarle Padre. Pero Dios no es indiferente frente al dolor humano, y existe lo que se llama la ley de causa y efecto, por lo cual los seres vamos pasando por diversas experiencias de sufrimientos para ir logrando niveles de conciencia cada vez superiores. Y la Tierra, según ellos, es un planeta plano de tercera dimensión, y hay otros planetas de otras dimensiones de conciencia superiores, en los cuales algún día encarnaremos. Ellos hablan de que la explosión demográfica hoy día en nuestro planeta se debe a que muchos espíritus con potencial de evolución de otros planetas están reencarnando, están tomando cuerpo en nuestro planeta para aprovechar la coyuntura, esta situación tan especial que se ofrece aquí. La Tierra se va a transformar. La Tierra es como una escuela pública que va a dar un examen de grado, un examen a fin de año. Y la Tierra o la escuela va a ser demolida o va a ser arreglada para que en ella funcione una normal, una academia, una escuela superior. Y aquí todos los alumnos aplazados de colegios públicos, de escuelas privadas, de escuelas religiosas, están siendo enviadas todos para que tengan la misma oportunidad de trascender. Entonces, muchas personas a través del proceso reencarnativo, en Estados Unidos, en diversas universidades, se han hecho experiencias hipnóticas del proceso reencarnativo, encontrándose resultados pavorosos, increíbles,
de personas que tienen vidas anteriores. Pero eso sí, nunca hemos sido mejores de lo que somos ahora. Seríamos el resultado de nuestras vidas anteriores. La Iglesia cristiana, hasta el año 550 después de Cristo, durante el segundo concilio de Constantinopla, con el emperador Justiniano y el Papa Vigilio, se dispuso extirpar definitivamente la idea de la reencarnación del seno de la Iglesia, porque contradecía las cartas de Pablo que hablaban de que era inminente el juicio de las naciones. Pero realmente a través de la reencarnación vemos que Dios es mucho más misericordioso y nos hace recordar la parábola del hijo pródigo y nos hace recordar también aquel pasaje cuando Pedro se acerca donde el maestro y le dice: Señor, si un hermano pecare contra mí, ¿cuántas veces habré de perdonarlo? 7 veces. Y Jesús le dice: en verdad, Pedro, te digo, 70 veces 7. Si Dios nos enseña eso a través del Hijo de Dios, a través del Cristo, ¿cómo Él mismo no va a poner en práctica aquello que enseñó? Y lo que es más, nos encontramos con pasajes que son evidentes. En los evangelios nos encontramos que Jesús llega a un pueblo en el cual le salen al encuentro los apóstoles trayéndole a un ciego de nacimiento. Y le dicen: dinos, Señor, ¿este hombre es ciego de nacimiento porque él pecó o porque fueron sus padres los que pecaron? ¿Cómo va a ser ciego de nacimiento porque él pecó si no existiera la reencarnación? A menos que Dios fuera tan malo que castigara a una persona al crédito por los pecados que va a cometer en el futuro. Ustedes agarrarían a su hijo y le pegarían una bofetada. Y el niño le dice: papá, ¿por qué me pegas? Porque yo sé que dentro de una hora me vas a romper un jarrón. Por más que ustedes lo supieran, no le pegarían al niño. Entonces, ¿cómo va a ser posible esto? Pues obviamente esto puede romper nuestros esquemas, puede realmente afectar nuestra sensibilidad religiosa, pero todo lo que nos hace es comprender de que Dios no es castigador, que Dios no es malo, que simplemente el hombre cosecha lo que siembra, pues es un poco expandir la conciencia y es necesario que nos vayamos rompiendo los mitos y los esquemas. ¿De dónde la Iglesia cristiana rescató la idea de la resurrección? De los judíos a su vez de los egipcios. Los egipcios creían en la resurrección, o sea, en volver a la vida sobre el propio cuerpo, por eso embalsamaban sus cuerpos. Y esto viene a su vez de lo que los egipcios vieron del interior de las naves extraterrestres en las cámaras de hibernación, de animación suspendida. Veían a las personas metidas en urnas de cristal y creían que estaban muertos y como por arte de magia volvían a la vida. Nunca estuvieron muertos, eran astronautas que tenían que estar en ese estado para viajar a través del cosmos. Ahora, Cristo resucitó, eso tenemos que aceptarlo. Los extraterrestres reconocen que Jesús es el Hijo de Dios, que es la manifestación de Dios en el plano material y que su resurrección en un cuerpo glorificado, atomizado, fue real. Ellos intervinieron en todo el proyecto, por así decirlo, porque están al servicio del Cristo, y que, o sea, uno puede alegar, pero que Lázaro también resucitó, pero por favor, al poco tiempo Lázaro se volvió a morir, y cuando se volvió a morir le pusieron varias piedras en la puerta para que no se levantara. Así que sí, realmente. Licenciado, usted acaba de mencionar que la Tierra se va a transformar. ¿Tiene esto alguna relación con lo que para nosotros los cristianos es la segunda venida de Cristo? Naturalmente que sí. Fíjense ustedes, en el capítulo 24, versículo 30 de San Mateo, no porque yo me sepa toda la Biblia, porque si bien la he leído, pues hay algunas partes que me ha interesado tenerlas muy en cuenta. Dice: en los tiempos posteriores habrán guerras y rumores de guerra, hambre, desolación y sequías y grandes inundaciones, pero todo ello será señal de dolores. El sol y la luna se oscurecerán y las lumbreras del cielo caerán sobre la tierra. Entonces veréis llegar al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo y todo ojo le verá. Pero antes enviaré a mis ángeles para que reúnan a los justos de los 4 rincones de la tierra. Luego será el fin, no de lo bueno, sino de lo malo. Aquí vemos una serie de cosas, guerras y rumores de guerra. Hoy en día estamos ante el temor de la guerra del fin del mundo, ¿no? Entonces estamos creando mentalmente la psicosis de guerra, sin que necesariamente tenga que operarse una guerra que acabaría con todo. Se habla de hambre, desolación y sequías y grandes inundaciones. Esto es la historia de los últimos 2000 años. Se dice que el sol y la luna se oscurecerán y las lumbreras del cielo caerán sobre la tierra. El Apocalipsis también nos habla del ajenjo, el Hercóbulos, un astro errático que va a chocar con la tierra o va a rozarla y va a traer consigo la desaparición de una parte de la humanidad. No sería nada nuevo, ya que la historia de nuestro planeta ha registrado grandes meteoros, asteroides o cometas que se han estrellado, que han impactado con nuestro planeta. Los mismos científicos han determinado que lo que hizo desaparecer a los grandes dinosaurios y ingresar al terciario, o sea, ingresar de la era secundaria o mesozoica a la era terciaria, fue la caída de un gran asteroide que determinó la destrucción de la megaflora y con ello también la megafauna. Entonces, si ya han caído varios de estos grandes meteoros, asteroides sobre nuestro planeta, ¿por qué no caer otro más? Entonces, esto estaría dentro del orden lógico de acontecimientos repetidos que podrían ocurrir. Los científicos también han encontrado una órbita de un asteroide o un planeta errático que está ingresando en nuestro sistema solar y que no se le ha encontrado todavía un nombre
porque tiene, como digo, una órbita errática y está ingresando al sistema. O sea, ya los científicos también lo han detectado. No saben cuándo llegará a nuestro sistema por la órbita errática que tiene. También en los evangelios dice, el día y la hora nadie la sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Entonces, realmente es impredecible el futuro humano en líneas generales en cuanto a poner fechas. Pero también dice, veréis llegar al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo. El Hijo del Hombre es la apariencia física con la que Cristo se fue. Una apariencia física que es necesaria para que sirva como punto de referencia. Cristo, a los 40 días de haber resucitado, fue absorbido por una nube o una nave que se lo llevó y prometió regresar así igualmente sobre las nubes del cielo. Si los extraterrestres estuvieran creando las condiciones materiales para la vuelta de Cristo, siendo un ser tremendamente espiritual, pues esto no tendría que escandalizar a nadie. Fuera sobre nubes o sobre naves, esto se cumpliría. Pero dice, antes enviaré a mis ángeles para que reúnan a los justos de los 4 rincones de la tierra. Ángel, en griego, mensajero, no necesariamente seres espirituales, o sea, o seres hechos de espíritu, sino seres concretos y materiales. Ya estábamos diciendo el día lunes cómo los ángeles que aparecen en la Biblia no son seres espirituales con cara de niña y alas a las espaldas, sino son seres concretos y materiales. Seres que en el capítulo 6 del Génesis se permiten mantener relaciones sexuales con mujeres. Ángeles que van a la tienda de Abraham y comen, descansan, se molestan cuando Sara y Abraham se ríen cuando le dicen que va a tener un hijo. Ángeles que van y destruyen Sodoma y Gomorra con una explosión que más tiene de explosión nuclear que de otra cosa. Porque la Biblia describe que Abraham subió hacia una colina y vio que en dirección a la vega del Jordán subía el humo como de un gran horno, como de un gran hongo. Nos encontramos con ángeles. O sea, Jacob pelea con un ángel durante toda una noche y vence al ángel, lo derrota al ángel, a pesar de que el ángel le rompió una pierna. Y le dice, hijo de hombre, ¿qué cosa quieres? Suéltame. No te voy a soltar hasta que me bendiga. Y lo bendice. Y le dice, no, a partir de ahora te llamarás no Jacob, sino Israel, el que lucha con el poder de Dios. Pero Jacob le preguntó su nombre, y el ángel le dijo, no te puedo dar mi nombre porque mi nombre es misterioso. ¿Qué hubiera pasado si el ángel en aquella ocasión le hubiera dado su nombre? Hoy día tendríamos dentro de los ángeles que están en nuestros altares, el nombre del ángel local, o el nombre Antalcerán, o el nombre quizás del ángel X974. Ahora, más adelante nos encontramos también de que Jacob llega a un lugar donde ve que la gloria de Dios desciende delante de él, toda luminosa, llena de refulgentes luces. Y unos ángeles le salen al encuentro y le impiden acercarse, como es lo típico muchas veces en encuentros cercanos del tercer tipo. Los extraterrestres no permiten que la persona se acerque al ovni porque la nave tiene un campo de fuerza que podría electrocutar o quemar a las personas que están en las inmediaciones. Y hasta que no quiten ese campo de fuerza, es peligroso. Entonces, le impiden acercarse. Y dice la Biblia que Jacob reunió muchas piedras, hizo una especie de monumento recordatorio de ese lugar y lo llamó Mahanayim, que significa donde Dios hizo su campamento. Como si Dios pudiera aterrizar en un lugar, como en el caso del Monte Oreb, ¿no? Decíamos hace un rato que la Biblia nos describe que en lo alto del Monte Oreb, debajo de la nube, el mar de bronce y vidrio era metálico, tenía ventanas. Y por ejemplo, el cañón tónico que destruyó Jericó es un invento superiores de jerarquías muy elevadas, que, como vuelvo a repetir, están al servicio del Cristo, y que si tuvieran que efectuar un arrebato, una evacuación de personas de nuestro planeta, en el caso de una destrucción total, lo harían. Pero, vuelvo a repetir, no está todo dicho. El mundo no tiene por qué acabarse, no tiene por qué producirse un cambio demasiado traumático. El poder de la mente del ser humano y el cambio en su corazón, en su interior, el desarrollo de su espíritu, puede ser tal que podamos cambiar el orden de los acontecimientos. Las profecías bíblicas no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan, para que alteremos el futuro. Nuevamente sobre la venida de Cristo, ¿está entonces Cristo en otro planeta y sabe usted si ya ha iniciado el viaje de retorno? Bueno, según los extraterrestres sí, o sea, está camino a nuestro planeta. No saben cuándo va a llegar. Pues mejor que no lo sepamos, porque por coacción o por temor el cambio no es sincero en las personas. Nos preguntaba uno de nuestros amigos televidentes si podría usted dar la dirección de Misión Rama en Perú. Bueno, naturalmente, para quienes quieran escribirnos al Perú, lo pueden hacer a la casilla postal 1561 o 1561, Lima 100, Asociación Misión Rama. Y esto, naturalmente, les invitamos a todos ustedes, a las personas por lo menos que nos están viendo en Sonsonate y en alrededores, para que vayan a la conferencia que vamos a tener nosotros el día de hoy a las 5:30 en el local de la UMA, o sea, Universidad Modular Abierta. La conferencia, así como la universidad, también es abierta y es gratuita, e invitamos a todos quienes desean acompañarnos. También, para todas las personas que fueron a la conferencia el día de ayer, y se los agradecemos porque el local estuvo abarrotado, y agradecemos también el interés de las personas que soportaron estoicamente las 3 horas de conferencia, es decirles
de que el día 6 de diciembre vamos a reunir a las personas interesadas para formar los grupos ramas, grupos de trabajo. Esto lo vamos a hacer nosotros en un local y vamos a oportunamente informar realmente sobre este local en la medida que lo tengamos confirmado, en la medida que esto también se produzca. Y bueno, me dicen que justamente el local es el local de CAES, CAES. Ya en este local, el día 6 de diciembre, lo vamos a hacer a las horas, sí, también más o menos 5 de la tarde. Sí, invitándolos a todos. ¿Si tendría algo más que agregar en relación al tema? Sí, miren, el contacto extraterrestre del Grupo Rama no es una religión. No podemos creer en los extraterrestres como creemos en Dios. Lo que sí tenemos que pensar es que Dios es infinitamente misericordioso, omnipotente, Dios es creador, y así como nuestra galaxia tiene 400.000 millones de estrellas de sistemas solares, y hay más de 100.000 millones de galaxias como la nuestra, y la galaxia más cercana a nosotros es la nebulosa Andrómeda, la M31, que está a 2 millones de años luz de distancia. Un año luz son 9.614 billones de kilómetros, o sea, todas son cifras gordas, grandísimas. Pues Dios es amor, Dios es bueno, y si nos ha creado aquí, y si nos ha puesto en ese planeta es para ganar experiencia, como hijos, realmente ir ayudando a evolucionar, a tomar conciencia, la propia galaxia de sí misma y el universo entero ir creciendo, expandiendo su conciencia, y algún día nosotros podremos llegar a otros planetas y acelerar los procesos de evolución, y en el nombre de Dios podremos intervenir en la creación, intervenir en el proceso de la evolución, y aunque salgan seres primitivos con cierto nivel de inteligencia, que nos llamen a nosotros dioses o enviados dioses, aunque nosotros queramos decir que no somos dioses, ellos nos recordarán en sus leyendas y mitos cuando tengamos que volver y dejarlos a ellos ya caminando por sí mismos, de que los dioses o los enviados dioses, los ángeles o los hermanos mayores vinieron alguna vez y prometieron regresar algún día. Licenciado Paz, agradecemos haber accedido a estar nuevamente con nosotros, y para todos aquellos amigos televidentes que han estado pendientes de esta entrevista también agradecemos todas esas preguntas que nos han hecho llegar, y junto con el licenciado Paz les deseamos a todos que tengan un feliz día y los invitamos para que nos acompañen nuevamente el día de mañana. Hasta mañana.